Ok. Mi mensaje dice, se llama Vayelef, significa y fue. Fue tomado de la lectura de Barín, Yeshayahu y Romanjim. Y explica cómo cuando Moshe llamó a Oseas, hijo de Nun, Josué, para que empezara a traspasarle el liderazgo, porque recibió un mensaje de cuando Hashem le habló y le dijo que él no entraría a la tierra prometida. Pero sí lo llevó al monte Nebo y le mostró de lejos la tierra prometida a sus hermanos. Entonces comenzamos en el nombre de Hashem. Y llamó Moisés a Oseas, hijo de Nun, Josué. ¿Qué razón vio Moisés para agregar una Yod al nombre de Josué? Cuando Moisés vio que los otros eran hombres malvados, le dijo a Josué, que Dios te salve de esta generación. Eso está de Misbar, Rabá 16. Moisés se prepara para morir. En esta paracha de solo un capítulo de duración, el Señor le dice a Moisés, que se prepare para morir. Los preparativos que debe realizar constituyen la esencia de los contenidos de este capítulo. Nuestro bosquejo de comentarios se concentrará en estos preparativos. Por tanto, primero veremos la transmisión del pacto. Luego examinaremos la transmisión del liderazgo. Sin embargo, por muy organizado que parezca este esquema, parece que contextualmente el capítulo 32 también debería incluir en esta paracha mi racionamiento en que Moshe se le dijo en esta parasha que escribiría una canción para enseñar a Israel que le serviría de advertencia sobre sus problemas futuros. Pero los sabios de la antigüedad decidieron hacer de la canción una parasha en sí misma. Y debido a que este conjunto de comentarios sigue las lecturas semanales tradicionales de la Torá, también dejaremos el capítulo 32 para un comentario separado. Y encontraremos nuestro aprendizaje esta semana en el capítulo de Barín 31. La transmisión del pacto. Si la Torá fue dada por Hashem como el pacto nacional sagrado entre él e Israel, ¿qué disposiciones se tomarían para la transmisión o transferir de ese pacto a las generaciones futuras para la participación en ese pacto? Este capítulo menciona al menos 3 de esas disposiciones. Una advertencia profética. La primera provisión de continuación del pacto está en la forma de lo que yo llamo una advertencia profética muy similar a la que se registra en el capítulo 28 de Devarim, comenzando en el versículo 31, 15. El Señor llamó a Moshe y a Josué a encontrarse en privado con él, donde él solemnemente explicó a los líderes de este pueblo del pacto que este pueblo se levantará. Ahí Hashem le dijo a ellos, este pueblo se levantará y se desviará tras los dioses de los extranjeros de la tierra. Eso está en Devarim 31, 16. Ahí Hashem les advirtió que el pueblo desviaría su vista en el futuro y se inclinaría a dioses falsos y ajenos. Participación con rameras. La frase hebrea, traducida como vaga, después contiene una palabra muy gráfica. Se usa con bastante frecuencia en el sentido de cometer fornicación con rameras. El objetivo de esa sombría predicción es que Israel no solo tendrá una mera fascinación intelectual con otras religiones, en cambio habla de participación pecaminosa, real con los dioses de los residentes de Canaán, completa con fornicación sexual, así como también espiritual. Abandonada, dice acá también. Debido a su eventual infidelidad al pacto, el Señor les advierte que los abandonará. Se usa comúnmente en los casos en que uno de los cónyuges abandona al otro. Aquí hace referencia a lo que hablaba hermano Juan. Podemos decir que cuando Israel se vuelve infiel al santo, él dejará el hogar para permitirle estar sola en su pecado. Sin embargo, la palabra también se ha usado para describir un abandono temporal. Por lo tanto, el uso de esta palabra abandono no significa una separación permanente o un divorcio, sino que hace referencia a una condición temporal sin límite de tiempo especificado.
Ahí fue cuando el Eterno abandonó a Israel y lo dejó a su suerte. Sin embargo, Israel ciertamente sentiría el impacto total del abandono, porque el Señor dice, ocultaré mi rostro de ellos. De Barín 31:17, ahí encontramos esa explicación. Para enfatizar el impacto que estas palabras tendrían en Israel, Rashi sugiere que su angustia, debido a su infinita compasión, el Eterno le dice a Moshe que escriba esta advertencia profética en una canción y que se la enseñe a Israel. Analizaré más a fondo esta canción en el comentario de la próxima semana. Por ahora, sin embargo, basta decir que las palabras se memorizan más fácilmente siendo cantadas, así que estoy seguro de que al menos parte de la razón por la cual esta canción es para que Israel tenga un testigo continuamente memorizado en contra de sus acciones. También serviría como un elemento de disuasión contra tales acciones idólatras. Es interesante como Hachén le dijo que cantaran esa canción para que la memorizaran y se dieran cuenta de las acciones que ellos estaban tomando sin darse cuenta, el perjuicio que se estaban haciendo ellos mismos. Dice un recordatorio nacional. El segundo paso que el Señor tomó para ayudar a la continuación del pacto fue instruir a Moshe para que colocara una copia de la Torá en el arca. La redacción actual de ese mandamiento en el pasaje del 31, 24, 26 es algo ambigua. El texto dice que lo coloque al lado del arca, traduciéndolo directamente del hebreo. Sin embargo, la pregunta es, ¿estaba al lado, dentro o fuera del arca? Rashi sugiere que podría haber sido cualquiera. En realidad no hace una diferencia, aunque parece que si el Señor deseaba que fuera colocada fuera del arca, Él habría dado instrucción específica para este efecto en la construcción original del arca. Lo que es importante es que mediante este mandato se hizo una provisión muy tangible para que Israel siempre tenga una copia de la Torá con ellos en su centro nacional de adoración, donde el Eterno eligió poner su nombre. Un ejemplo muy vívido de cómo la Torá en el arca sirvió como testigo se puede ver desde los días del rey Josías, cuando este libro de la ley fue encontrado en el templo. De hecho, fue un testimonio de Dios para Israel e instrumental para traer a Israel de regreso a su Padre que está en el cielo. Esa parte me recuerda cuando ellos se asustaron mucho y leyeron y le llevaron ese librito al rey, y él se asustó porque vio que no estaban cumpliendo con eso y mandó inmediatamente a los levitas a limpiar y a hacer todas las cosas que el libro estaba encargado, estaba escrito ahí por Moshe de lo que tenían que hacer. Y fue importante porque ese rey nuevamente volvió al pueblo a adorar a nuestro Dios, para que oigan y aprendan y teman y temerán al Señor, dice. Así como los tratados políticos hititas estipularon su lectura pública de vez en cuando, así también el documento escrito del pacto entre Elohim y su pueblo debía ser leído públicamente en ciertas ocasiones para acordarle lo que estaba escrito en aquello que Hashem les ordenó. Desafortunadamente, tan claro como el mandamiento parece ser, sin embargo, es difícil determinar específicamente qué parte de la Torá es a la que se refiere el texto. ¿Fue la lectura de toda la Torá o solo 10 mandamientos? ¿O el resumen de la Torá? ¿O la canción? ¿O simplemente el libro de Devarim? Los rabinos tradicionalmente se han basado en la lectura de ciertos pasajes clave que representan a Devarim. Uno del 1 al 6 y el 9 y 14 dice 22, 28 y 29 pasicum. Además, también hay algunas diferencias de opinión en cuanto al momento específico en que se debe leer la Torá. El texto parece sugerir que la lectura se haga durante el año Shemitah en Sukkot, pero los rabinos han insistido en que se lea en Sukkot después del año de Shemitah. La razón de este punto de vista está expresada claramente por Hertz,
La fiesta de los tabernáculos a la que se refiere es inmediatamente después de la conclusión del año sabático, o Shemitah, y parece haber una razón especial por la cual se eligió ese periodo para esta lectura pública de la ley. Fue para testificar que, aunque no hubo siembra ni cosecha durante ese año, los israelitas eran sostenidos por las misericordias de Dios y su provisión. Y en base a su palabra se resolvieron a permanecer leales, ya sea en prosperidad o adversidad. En algunos lugares esta costumbre se sigue observando, como lo requiere la tradición, en tiempos pasados. El rey leería la Torá desde el templo. Los pasajes se leen hoy en las sinagogas locales, sin embargo, son las mismas porciones que el rey tradicionalmente leyó en Devarim, porque la palabra no cambia, es siempre la misma. Y la que se leía antes, se lee ahora. Uno de los grandes énfasis de este pasaje es el énfasis puesto en enseñar a los niños de cada generación las palabras de la Torá. Ahí es cuando dice, enseña al niño desde chico en su camino y desde grande no se apartará. Debido a este énfasis, este pasaje ha servido como un gran impulso para el estudio bíblico y la enseñanza de los judíos, especialmente a los jóvenes. La sociedad judía siempre ha tenido una alta tasa de alfabetización. Pero las personas pueden leer y aprender la Torá de una generación a otra. El estrés en el estudio de la Torá es tan grande que el Talmud relata la historia de la madre de uno de los sabios, un Tanakh, que solía llevarlo en su cuna a la sala de aprendizaje para que pudieras asimilar incluso los sonidos del estudio de la Torá en su infancia. Miren qué interesante, desde chiquito, para que incluso pudiera escuchar, y como los chiquitos a veces guardan palabras en su mente, el niñito de chico estaba escuchando como los demás leían y estudiaban la Torá. En los tiempos modernos se ha reconocido que el tiempo para inculcar valores en los niños es desde su más temprana juventud, y especialmente por el ejemplo de los padres y otros que sinceramente luchan por los ideales que predican. En consecuencia, la sociedad judía enseña la Torá formalmente y dentro del hogar a sus hijos desde una edad muy temprana. ¿Qué mejor manera de transmitir el pasto que asegurarse de que los niños de cada generación escuchen la Torá, especialmente en el contexto de otros en esa sociedad? Eso sin duda es una de las razones principales por las que Moshe ordenó que la Torá fuera leída en estos versículos. Transmisión del liderazgo, dice acá, un subtítulo. En lugar de su muerte inminente, Moshe también hizo preparativos para la transferencia del liderazgo. A medida que estudiemos cómo se transmite este liderazgo, naturalmente, mucha atención se concentrará en Josué. Por lo tanto, será apropiado presentar un pequeño bosquejo de este importante líder en la historia de Israel. Antes de hacerlo, sin embargo, hay un comentario que quiero transmitir sobre la naturaleza del liderazgo de esta nación. Cuando los hijos de Israel salieron de Misraim, habían dos personas que estaban claramente en el liderazgo de la nación: Moshe y Aarón, que eran hermanos. Y aunque Moshe ciertamente se destacaba como el más prominente, los dos trabajaron fielmente juntos para llevar al pueblo a través del desierto. Ahora en el capítulo 31 del libro de Devarim, por lo tanto, dos nuevos líderes se destacaban como fuerzas rectoras en la nación, José y Eleazar. En este punto podemos hacer correctamente algunas preguntas sobre la estructura del liderazgo. Dos de estas preguntas podrían ser: ¿son dos líderes mejor que uno? ¿Estaba el Eterno ensayando establecer un patrón para el liderazgo humano de la comunidad santa? La respuesta parece ser sí y no. Podemos afirmar con confianza la respuesta negativa debido a Shemot, capítulo 18, y la delegación del liderazgo de la nación en un sistema de ancianos. Esta era la estructura judicial y política básica de la nación. Pero un líder es más que un título o una función. En cierto sentido, Moshe era un líder sin cartera, que no había recibido ningún título o oficina oficial.
Y Hashem en esto nos lleva a nuestra respuesta sí. Un líder es una persona cuya personalidad, influencia y visión guía y estimula a otros a seguirlo. Moshe era un hombre así. Moshe y Aarón eran una pareja. Eleazar y Yoshua también, aquí ya cambió el nombre, ¿ve? Cuando le agregó una letra a Josué. Eleazar y Yoshua también lo serían una nación. Puede tener líderes que trabajen en equipo y que no necesariamente tengan una función u oficina. Los líderes son verdaderas fuerzas impulsoras en una nación. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, habla de la ventaja de dos o más personas que trabajan en equipo para realizar una tarea. Dos son mejores que uno. Si uno se cae, el otro puede ayudarlo a levantarse. Aunque uno puede ser dominado, dos pueden defenderse. Un cordón de 3 dobleces no se rompe rápidamente. Parece, por lo tanto, que la sabiduría requería un equipo para hacer el trabajo de Elohim. También cuando mandó a sus discípulos, acuérdense que mandó de a dos en dos a predicar, a evangelizar. La tradición judía siempre ha reconocido la sabiduría del liderazgo compartido. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con los famosos pares de la Mishnah. Estos son dos sabios a veces en desacuerdo, unos contra otros en el argumento, pero también funciona como líderes espirituales no oficiales que trabajan juntos para la propagación de su percepción de la Torá en Israel. Además, ha sido una larga tradición en Yeshivot, judío que haya compañeros de estudio, dos aprendiendo juntos. El punto en el que estoy haciendo es que, aunque es difícil decir sí a un plan de liderazgo compartido, es absolutamente uno, que Elohim ha ordenado. Sin embargo, tanto la sabiduría tradicional como el procedente histórico nos enseña que compartir el liderazgo, ya sea con un grupo o un equipo, es un método más seguro, más productivo y más eficaz para que el pueblo de Elohim funcione armónicamente con el entendimiento obvio de que una persona siempre será responsable de proporcionar una visión y declarar la misión para que el resto pueda unirse en lo que sea que establezcan sus corazones y mentes para enfocarse. Es por eso que elegir un equipo de liderazgo es una tarea seria. Tal vez deberíamos considerar esto cuando se trata de decidir sobre el liderazgo de una congregación, ministerio o cualquier otro proyecto que el Señor ponga en nuestros corazones para emprender. Veamos ahora a uno de los líderes de la segunda generación, el hombre a quien Elohim eligió para guiar a Israel a conquistar la tierra de Canaán. Veamos un breve esbozo de sus cualidades de liderazgo. Joshua, el soldado. La primera referencia de Josué en la Torá se encuentra en Shemot 17, versículos 9 y 18, donde lo encontramos actuando como el designado general de Moshe. Joshua fue elegido por Moshe para conducir a la nueva nación a su primer conflicto armado, una batalla con Abimelech. A partir de este momento, Joshua Joshua fue siempre el general de facto del ejército israelí. No podemos determinar desde el Tanaj exactamente cómo estaba calificado para tal posición, pero sí sabemos que fue fiel y exitoso en eso, debido a su habilidad como soldado. Fue elegido como uno de los espías enviados a buscar la tierra. A partir de este incidente, descubrimos una de las claves que lo convirtieron en un soldado tan exitoso para Israel. Cuando los espías regresaron e informaron sobre el mal informe, el pueblo se levantó en rebelión contra Moshe y Aarón. Pero Josué se levantó e intentó silenciar a la gente. Lea Bemidbar 14, versículos 6 y 9, por el contenido de su discurso. Su punto era que no era para ellos ni para nadie más decidir si la tierra iba a ser conquistada o no. Si el Señor desea, nos llevará a esta tierra. No temas a la gente de la tierra. El Señor está con nosotros, dijo él, dándole aliento y engrandeciendo a nuestro Dios por la que la gente se fue abajo, donde dijeron que habían gigantes. Lo mismo que está sucediendo ahora. Viene esta peste, viene esto, viene otro. La gente se asusta y corre a hacer cosas que Dios no le ha ordenado.
Pues Dios dice, no temas, dice hartas veces en la Torá. ¿Cómo podría una persona con este tipo de seguridad y confianza en el Eterno no confiársele para conducir a la nación a las batallas de Elohim? Joshua no era cualquier tipo de soldado, era un soldado que no solo escuchaba a su comandante en jefe, sino que también lo conocía íntimamente y confiaba en él explícitamente. Por lo tanto, es de extrañar que Moshe lo haya elegido para dirigir las Fuerzas Armadas de Israel. Joshua, el siervo. Joshua no solo era un soldado del Señor, sino que también era un servidor. Aprendimos esto en Shemot 24:13, donde dice que Moshe estaba con Josué, su sirviente. La palabra hebrea sirviente, mesoret, no significa lo que generalmente consideramos como esclavo. En cambio, habla de un ministro o alguien que se entrega a sí mismo para satisfacer las necesidades de los demás. Joshua se entregó a ayudar a satisfacer las necesidades de Moshe. Hacer esto requirió gran humildad. Por lo tanto, vemos que Josué, al igual que su líder Moshe, era un hombre humilde. Podemos aprender algo más al ver a Joshua como un sirviente de Moshe. La relación que ambos tenían entre sí era una relación de discipulado. Mientras Joshua servía a Moshe, estaba continuamente a su lado, observando y escuchando y aprendiendo a ser un líder de su maestro. Y uno de los mejores ejemplos de esto es cuando el Señor habló cara a cara con Moshe. Después de este encuentro, Moshe regresó al campamento, donde encontró que José, hijo de Nun, un muchacho, no saldría de la tienda. Esto está en Shemot 33:11. ¿Por qué Joshua no saldría de esa tienda? El contexto nos lleva a creer que él quería escuchar todo sobre el encuentro íntimo de Moshe con su Dios. Esto hubiera dejado una impresión indeleble en Joshua, especialmente porque el texto se refiere a él como un muchacho joven, Nahar. ¿Pueden imaginarse las cosas que este sirviente habría aprendido de su maestro de tales reuniones? Además, él no quería que terminara, porque el texto dice que no saldría de la tienda. Otro vistazo de Josué, el discipulado de Moshe, lo encontramos en Bemidbar 11, versículo 28, donde encontramos que el Espíritu de Dios vino sobre ciertos hombres en el campamento. Dos de estos hombres, Elda y Medet, no pudieron contenerse y permanecieron en el campamento, ministrando a la gente en lugar de venir con los otros hombres llenos del Espíritu. Pensando que estaba sintiendo una especie de irregularidad, el leal corrió a contarle a Moshe sobre este comportamiento inusual de Eldak y Medek. Esto está en Números 11:28. Leemos lo que Josué, el soldado, pensó que debía hacerse con personas a las que creía que se comportaban de una manera desagradable hacia el Eterno. José le sugirió a Moshe: mi señor Moshe, encarcélelos. La respuesta de Moshe fue la que cualquier buen maestro habría hecho con su discípulo. Moshe usó esto como un ejercicio de aprendizaje, enseñándole a Josué acerca de cómo aprovechar su celo por el Señor. Lee Números 11, versículo 29. Joshua, el hombre espiritual. Hemos visto a Joshua como un soldado, también lo hemos observado en él el espíritu de un siervo, pero tal vez las características que más se destaca es que él era un hombre espiritual. Fue la combinación única, estos tres rasgos, lo que permitió que a Moshe confiar en él, liderazgo de la nación en las manos de Joshua. Por lo tanto, como soldado, Josué era un general espiritual y como sirviente fue una ayuda piadosa para Moshe. Un incidente en la vida de Josué que realmente se destaca para ilustrar qué clase de hombre espiritual Elohim había hecho de él. Está en el sonido de la batalla, está en el campamento, Shemot 32, versículo 17. Pero luego diseñó que no era una batalla, sino un serio problema espiritual en el que el pueblo estaba involucrado. Entonces calificó su informe en el siguiente versículo y dijo: respondió Moisés, no son gritos de victoria ni alarido de derrota, cantan a coro, es lo que oigo. Shemot 32, versículo 28. Su don espiritual de discernimiento le permitió a Josué
a escuchar que el pueblo estaba en serios problemas espirituales. Otro ejemplo de Josué funcionando en los dones espirituales se encuentra en Devarim 34, versículo 9. Este pasaje nos dice que Josué era un hombre que estaba lleno del espíritu de sabiduría. Curiosamente fue porque Moshe le había hecho imposición de manos. ¿No es así también como los dones espirituales se transmitieron del líder al discípulo en el Brit Hadashah? Veamos en el 2 de Timoteo 1, versículo 6, donde el Señor transmite un regalo espiritual a Timoteo a través de Shaul, imponiendo sus manos sobre él. De todo esto concluimos que Josué, el hijo de Nun, en verdad era un hombre en quien el Espíritu de Dios moraba y a quien el Espíritu controlaba de manera similar a su maestro Moshe. En consecuencia, fue esta espiritualidad la que lo capacitó para seguir los pasos de Moshe. Josué el Salvador. El título de este punto no significa que Josué fue otro Salvador espiritual, literal o redentor del pueblo, sino que al estudiarlo podemos aprender mucho acerca de él, que realizó tal trabajo para toda la raza de la humanidad, nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. El paso clave para nosotros en este sentido es de Midbar 13, versículo 16. En este pasaje Moshe cambió el nombre de Josué, de Oseas a Josué. En hebreo se ve así como Osea, a Joshua. En cambio, implicó agregar una consonante y cambiar el sonido de una vocal que indica el texto masorético. ¿Cuál es el significado de este cambio que enseñaba Moshe al hacer tal cambio? Por un lado, la adición de la letra hebrea de la Yod a su nombre cambió ligeramente el significado de su nombre. Oseas puede traducirse como salvo, mientras que Josué puede traducirse como el Señor salva. La raíz hebrea significa un grito de ayuda, liberación, salvación o rescate. En el contexto del capítulo 16 de Midbar, podría haber al menos dos razones para el cambio. De una razón podría haber sido Moshe pudiera enfatizar el hecho de que a medida que la nación avanzaba y se acercaba a la tierra, sus inminentes batallas, todos debían saber que, aunque Josué era el general humano, era realmente Elohim mismo quien lo haría, liberando o rescatando a Israel del enemigo. Una segunda razón, es sugerida por el Midrash. En este pasaje, los sabios en el Midrash sugieren que su nombre fue cambiado para hacer una especie de oración por Josué, que cuando Moisés vio a los hombres malvados, los otros espías, le dijo a Josué, que Elohim te salve de esta generación. Esto está explicado en Bemidbar, Rabá 16:9. Cualquiera que sea el caso, parece que el énfasis en el nuevo nombre de Joshua, está en el hecho de que reconoce que cuando hay que salvar, rescatar o liberar, que debe llevarse a cabo en última instancia es solo a través del Eterno mismo. Con los años los idiomas cambian, las palabras comienzan a verse un poco diferentes. Esto sucede en hebreo y en todos los demás idiomas. Encontramos una modificación tan leve en referencia al nombre de Joshua aproximadamente 850 años. Después de que Moshe escribió sus 5 libros, se escribió el libro de Nehemías, en Nehemías 8:17, texto hebreo. Vemos que en el nombre que Josué es mencionado un diferente Joshua que el héroe de nuestro texto. Sin embargo, probablemente, bajo influencia aramea, el nombre de Josué en hebreo se acorta a Yeshua. En esta forma se representa, igual que en el Nuevo Testamento, griego representa lo que llamamos Yeshua o Jesús en español. Lo que todo esto significa es que nuestro verdadero Salvador, Yeshua de Nazaret, tenía el mismo nombre personal que Josué, hijo de Nun. Con base en el significado del nombre personal de Josué, podemos afirmar con confianza que hay un gran significado para el Señor al nombrar al Mesías
Yeshua o a Joshua. Podemos captar este significado cuando leemos Mateo 1, versículo 21. Aquí nos dice que el ángel le anunció a Joseph acerca del bebé que Miren había concebido. Él le dijo a Joseph que él era una persona muy especial a la que iba a dar a luz. De hecho, el ángel le dijo a Joseph, que le diera un nombre específico al bebé. El niño debía ser llamado Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos el juego de la palabra. Joshua o Yeshua. Recuerde que notamos que la palabra Joshua, o sea, Josué, significa el Señor salvará o salvará. Por lo tanto, lo que Elohim le estaba profetizando a Joseph era que este bebé era la encarnación del Señor, que salvará, rescatará o liberará a su pueblo de sus pecados. Fue a la vez una afirmación de que este bebé también era divino, de alguna manera, y que al ser divino, solo él lograría la salvación espiritual que los pecadores tan desesperadamente necesitan. Volviendo al cambio de nombre en Bemidbar, me parece que la verdadera razón por la que el Señor hizo que Moshe cambiara el nombre de Osea a Joshua era que quería proporcionar un concepto basado en la Torá para la obra salvadora del Mesías. Este concepto se encuentra en Joshua. Fue Josué quien defendió la causa del Señor entre los israelitas. Fue realmente Joshua quien salvó físicamente a Israel del desastre potencial a mano de sus enemigos en Canaán. En este sentido, él fue un salvador, sin embargo, más de lo que hizo fue quien era. Su vida justificó su nombre. El Señor salvará. Josué se caracterizó por ser uno que realmente sabía que solo el Señor mismo era el Salvador o Salvador máximo de Israel. Por eso era tan celoso de que Israel confiara en él. Conclusión. En el comentario de esta semana analizamos dos áreas de preparación que Moshe realizó antes de su inminente muerte. La primera fue ayudar a proporcionar la transmisión del pacto a lo largo de las generaciones. En Israel, la segunda fue transferir el liderazgo de sus manos a Josué. Es emocionante y difícil para nosotros que solo leemos sobre la muerte inminente de Moshe. Aceptarlo sin una terrible sensación de pérdida, nos imaginamos lo difícil que debe haber sido para los israelitas que realmente lo experimentaron. Tanto el Eterno mismo y también el mismo Moshe lo sabían. Creo que esta es la razón por la cual Joshua fue elegido para sucederlo antes de que Moshe muriera. Sabiendo el tipo de persona que Josué llegó a ser, les hizo más difícil el dolor por la muerte de Moshe. De alguna manera, igualmente, también nos facilita las cosas a nosotros ahora. Esta es la historia de Josué, que realmente fue el que salvó a la nación y la llevó a los triunfos que cuando ellos peleaban arrasaban los otros pueblos para ir conquistando, eh, Josué como general de las huestes de Israel, fueron conquistando hasta que conquistaron la tierra prometida. Por eso es importante, explica cómo Josué lo eligió por ser humilde y vio en él que era humilde para recibir todos los consejos y Elohim lo eligió para que sucediera a nuestro hermano Moshe en la conquista que le esperaba conquistar Canaán. Bien, mis hermanos, este es el mensaje que preparé para ustedes en esta noche. Y ahora queda el recibir realmente y que todos podamos ser líderes y ayudar a nuestro amor. Shalom a todos.